En nuestro proyecto hemos introducido ya Spring, diferentes paquetes que podemos utilizar tanto para la realización de las diferentes vistas, la interacción con Tomcat, la presentación a través de esas vistas en web y el inicio del desarrollo mediante controladores para introducir la lógica de esta aplicación que estamos realizando. Por lo tanto, el siguiente paso, si ya habéis realizado otros proyectos con otros frameworks o habéis visto otros proyectos con una estructura parecida, el siguiente paso es introducirnos dentro de los modelos y, por lo tanto, la interacción contra la base de datos para cerrar ese flujo de trabajo, ese flujo de información que viene desde el modelo, desde la base de datos, que se administra a través de las rutas y de los controladores para ser presentado en una vista. Es este diagrama, si no lo habéis visto nunca, tan conocido y tan usado en lo que llamamos frameworks, en la que pues estos tres elementos vienen representados por pues el modelo, el controlador y la vista para interactuar. Pues aquí tenéis uno de los muchos esquemas que podéis encontrar para interactuar con esa información, con esos datos que almacenemos en una base de datos. Bueno, ¿cuál es la base de datos que vamos a implementar? En nuestro caso, aquí tenemos abierto MariaDB, es un fork de MySQL y por lo tanto todos aquellos que conocéis MySQL e incluso puede que llevéis ya tiempo trabajando con MariaDB y no os hayáis fijado en que es MariaDB y no MySQL, pues es una base de datos relacional en la que, totalmente open source, en la que vamos a diseñar nuestras tablas, nuestras relaciones, para poder después, utilizando este modelo, reflejarlas en las vistas como ente final, bien sea HTML o bien sea una API RESTful mediante JSON. ¿Y cómo vamos a realizar esto? Aquí viene la segunda parte, es decir, este es el modelo, la arquitectura, esta es uno de los servidores, teníamos Tomcat como servidor web, ahora aparece un nuevo servidor de datos, de un gestor de base de datos, en este caso relacional, pues necesitamos interactuar con esos datos desde nuestro proyecto. Aquí tenemos una representación con Python, pero que nos va a servir muy mucho, puesto que en cualquier otro lenguaje de programación, sea Java, sea C almohadilla, sea PHP, va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a tener esta base de datos relacional, vamos a tener esos objetos y vamos a querer que se relacionen esta base de datos con estos objetos de una forma automática, que exista algún puente, pues, utilizando las mismas palabras que vemos en las transparencias. Para ello utilizaremos lo que se denominan ORMs, estos elementos, estas librerías que me van a permitir, desde el punto de vista de nuestra aplicación, solo trabajar con objetos, más que trabajar con SQL y trabajar con bases de datos relacionales. Evidentemente, deberemos de tener en mente que estamos trabajando con este tipo de datos, pero desde el punto de vista de nuestra aplicación, vamos a tener objetos que se van a relacionar con nuestra base de datos. En concreto, en Java se denomina JPA o Java Persistence API y que si buscáis o en Google ponéis Oracle JPA, pues bueno, encontraréis mucha información y en concreto este frequency, un FAQ de JPA de Oracle, que bueno, para introduciros dentro del mundo de lo que es el ORM dentro de Java, pues va a venir muy bien porque aquí nos explica muy rápidamente qué es, para qué sirve, ventajas, desventajas, cómo lo podemos implementar, en qué estadio estamos y en concreto, pues si buscáis un poco más encontraréis que una de las implementaciones muy utilizadas es Hibernate, implementación que perfectamente podríamos incorporar a nuestro proyecto o un proyecto
proyecto externo realizado con Java, pero que en nuestro caso, ya que estamos trabajando con Spring, vamos a utilizar Spring Data JPA. Este es el último punto dentro de este guión de introducción al JPA y en concreto a la implementación de JPA dentro de Spring, puesto que nosotros vamos a implementar, ya que tenemos el módulo o tenemos el proyecto Spring JPA ya implementado, pues de una forma mucho más acoplada a nuestro proyecto, que ya tiene otros módulos y otros proyectos de Spring, pues el siguiente paso será incorporar las librerías necesarias y, por lo tanto, comenzar a utilizar Spring Data JPA dentro de nuestro proyecto.